para lo cual iniciamos el debate e invito al diputado José Luis Espert que se dirija a nosotros. Hola, buen día. En primer lugar, muchas gracias a la invitación del colegio por estar aquí, gracias a mi equipo que me acompaña, muchísimas gracias a Luciano Laspina y a Ricardo Permufi, colegas en el Congreso que están aquí. Luciano fue presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, un gran presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, así que seguramente él va a aportarles muchísimo sobre el tema que nos ocupa, y Ricardo también, dos grandes diputados, dos grandes personas, dos grandes amigos. Lo que yo les voy a presentar ahora lo voy a leer porque no es un trabajo de economistas el que he realizado, sino un trabajo más bordeando el derecho y la abogacía, y como no soy especialista, y por respeto a ustedes, para que no escuchen cosas que no tienen sentido, que están puestas por escrito. El trabajo base lo hemos hecho junto con el doctor Pablo Torres Bartés, que está acá en primera fila, que forma parte de mi equipo, y le agradezco muchísimo su colaboración. Pablo no solo es amigo, un brillante profesional, sino que además es un experto en el verde, es un experto en la Constitución del 53, así que por lo tanto, todo lo que yo les voy a decir en este ratito, que les voy a leer estas 10 páginas, voy a hacerlo lo más rápido posible, tiene que ver con el espíritu alberdiano, ¿no? Bueno, tiene 6 partes mi presentación. La primera es una introducción. Y lo que digo ahí es que para la producción jamás puede ser conveniente un sistema impositivo que castigue a quienes trabajan y producen, pero insuflan a los holgazanes. Este último es exactamente lo que desde mi punto de vista hace la coparticipación federal de impuestos, que es el tema que nos ocupa hoy. Yo creo que es uno de los grandes responsables de que Argentina hoy sea, y es una opinión obviamente muy personal, una gigantesca villa miseria. Creo que en eso nos hemos convertido. Y desde ahí es que estamos haciendo lo imposible desde el gobierno del presidente Milei de seguirlo. Les propongo entonces recorrer algunos hitos conceptuales de nuestra historia, no solo para entender en la letra de nuestra Constitución cuál fue el objeto de crear un gobierno federal, la base que le da sentido al gasto público y sobre el que luego se crean sus fuentes de financiamiento, sino también además mostrarles cuáles fueron sus posteriores cambios y deformaciones, para dar claridad sobre sus nefastas consecuencias y finalmente esbozar una propuesta de cambio. Yo, de paso, escuchándolo al doctor Manuel Benítez, el secretario y director del colegio, yo veo que tengo discrepancias con él, algunos acuerdos, pero fundamentalmente la hoja de ruta de mi presentación es bastante similar a la de él, sin haberla consensuado, porque lo conozco hoy por primera vez en mi vida, lamentablemente me hubiera gustado conocerlo antes, pero aprender de él. Sigo con mis palabras. Dado que la coparticipación son ingresos impositivos, después de todo, o ingresos del Estado en general, para hablar de ingresos es preciso también hablar de gastos, porque en un Estado económicamente hablando, después de todo, impuestos y gastos no son más que las dos caras de la misma moneda. El marco institucional de los ingresos y gastos del Estado nacional, en adelante me referiría a él como nación o gobierno federal, está determinado por nuestra Constitución. Por un lado, el preámbulo indica cuáles son los gastos permitidos. Luego, en el artículo 75, donde están las atribuciones del Congreso, aparecen con más detalle estos gastos que pueda realizar el Estado del gobierno federal. Y en el artículo 4 están los recursos que le competen, según la Constitución, al gobierno federal. Sobre los gastos del gobierno federal, el preámbulo es muy claro. Muy claro. Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de 1. Primer gasto público del gobierno federal. Constituir la Unión Nacional. 2. Afianzar la justicia.
3. Consolidar la paz interior, o sea, orden. 4. Proveer a la defensa común. 5. Promover el bienestar general. 6. Asegurar los beneficios de libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieren habitar en el suelo argentino. Juan Bautista Alberdi, en su sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según la Constitución de 1853, que lo publica un año después de la Constitución, en 1854, lo explica de manera terminante. El gasto público de la Confederación Argentina, según su Constitución, se compone de todo lo que cuesta, repito, constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad. Para ello se destina el tesoro público que los habitantes del país contribuyen a formar con el servicio de sus rentas privadas y sudor. Cito textualmente a Alberdi, ¿no? El gasto público está destinado a conservar entonces su constitución. Y este es el límite de las cargas que la Constitución impone a los habitantes de la nación, en el interés de su provecho común y general. Todo dinero, dice Alberdi, público, gastado en otros objetos que no sean los 6 que acaba de detallar la Constitución y que señalamos recién, como objeto de la Asociación Política Argentina, es dinero mal gastado y mal versado. Juan Bautista Alberdi. Las fuentes de financiamiento, como decía antes, están especificadas en el artículo 4 de la Constitución, que explica claramente: el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional formados por 1. Derechos de importación. 2. Derechos de exportación. 3. La venta o locación de tierras de propiedad nacional. 4. La renta de correo. 5. Las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso Federal. Y 6. De los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. 6 gastos que definen el gobierno federal, 6 recursos para el gobierno federal definidos por la propia Constitución Nacional. Este artículo fue uno de los más debatidos, el artículo 4 de la Constitución del 53, en 1853. ¿Cuál fue la razón? Los diputados provinciales que formaban parte de la Convención Constituyente temían que las provincias quedasen desfinanciadas por los recursos que requería la conformación de un Estado nacional. Recordemos que cerca de 1853 todavía no existía la nación argentina tal cual la conocemos hoy. Era un conjunto de provincias completamente desperdigadas y justamente la idea de la Constitución es constituir un gobierno federal alrededor del cual se unieran estas provincias. Pero claro, habría que sostener los gastos de ese gobierno federal. Y viene la discusión entonces de qué manera las provincias preexistentes a la nación aportaban a la constitución de ese Estado federal. Por eso la discusión que se dio. Repito que los diputados provinciales que formaban parte de la Comisión Constituyente temían que las provincias quedaran desfinanciadas. El contrapunto más importante fue entre Manuel Leiva, convencional por Santa Fe, y José Benjamín Gorostiaga, convencional por Santiago del Estero. A Leiva le parecían excesivas las fuentes de financiación del gobierno federal y le preocupaba dejar sin fuente de financiamiento a las provincias. Gorostiaga se manifestó en defensa del artículo en cuestión, que los recursos eran los necesarios para imponer un gobierno federal, y le aclaró a Leiva que el gobierno federal, por su naturaleza, solo les correspondían los recursos de acuerdo con el orden de prelación establecido en el artículo 4. Lo recuerdo por si acaso. Derechos de importación, derechos de exportación, la renta o locación de tierras de propiedad nacional, la renta de correos, las demás contribuciones equitativas y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y 6, los empréstitos y operaciones de crédito público que decrete el Congreso.
La idea era que la nación no cobrase impuestos de ningún tipo, en circunstancias muy excepcionales solamente, y que se financiara solo con la aduana, el correo, la venta y la renta de tierras fiscales y el endeudamiento. Este es el marco histórico de la forma de financiación de las provincias y la nación, al que hay que agregar la facultad prevista en el artículo 75, inciso 9 de la Constitución, que establece que el Congreso Nacional puede acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios. Vale aclarar que en la Convención Constituyente de 1853 se discutió si esos fondos, es decir, esos subsidios, debían ser devueltos por las provincias al Tesoro Nacional o no. Sobre ello, el convencional constituyente por Santa Fe, Juan Francisco Seguí, expresó que le parecía nada generoso y hasta indigno exigir a los pueblos confederados la devolución de los subsidios que le eran debidos y que ellos exigirían solo en el caso justificado de que las rentas locales no bastasen a cubrir sus necesidades. Es decir, consideró que esos fondos no debían ser considerados como un préstamo y en consecuencia las provincias no deberían devolverlo. Esta fue la moción que se impuso en la votación por abrumadora mayoría. La redacción original contenía la obligación de devolver los subsidios, acordándose finalmente que ese dinero no sería devuelto. Punto número 2 de mis 6 puntos. Algo de historia. Como dijimos antes, con el régimen original diseñado en la Constitución de 1853, la nación se financiaba con la aduana, el correo, la renta de las tierras fiscales y los empréstitos, mientras que las provincias de impuestos locales. Así funcionó hasta 1890, cuando el pánico mundial por la caída de la Baring Brothers derrumbó el comercio internacional. La nación, que pagaba sus gastos básicamente con la aduana, quedó desfinanciada. Esto provocó la aparición de los impuestos internos nacionales, número de ley 2774, sancionada el 26 de enero de 1891, que debían ser renovados anualmente por el Congreso Nacional. Comenzó así, en 1891, a regir el primer régimen de coparticipación. La nación cobraba impuestos internos, usaba una parte para su financiación y la otra devolvía a las provincias dependiendo de la provincia donde se había cobrado el impuesto. Así, la nación pasó de financiar el 6,5% de las agregaciones provinciales en 1900 a través de los aportes del Tesoro Nacional a 11%, casi el doble, en 1910, pero a través de transferencias de parte de los impuestos internos. Repito, en función de lo que cada provincia aportaba a los impuestos internos. En la década del 30 sobrevino una nueva crisis financiera mundial y con ello una nueva crisis de financiamiento del gobierno federal creado por la Constitución de 1853. A raíz de ello, en primer lugar, se unificaron los impuestos internos. Se creó el impuesto a las transacciones, el IVA. 3. Se creó el impuesto a los réditos, conocido como impuesto a las ganancias. Y 4. Se decidió que estos 3 impuestos, o sea, internos, IVA y ganancias, lo recaudara la nación. 5.º punto, la nación se quedaba con el 82.5% y el restante 17,5% se destinaba a las provincias. 6. La distribución de ese 17,5% que iba a las provincias se hacía de la siguiente manera, tomando como un 100% este 17,5%, ¿no? El 10% de acuerdo con la recaudación nacional obtenida en cada provincia. 30% de acuerdo con los impuestos locales, o sea, los que recaudaban las provincias. 30% de acuerdo con los gastos provinciales y 30% de acuerdo con el tamaño de la población de cada jurisdicción. En líneas generales, esa fue la base de la coparticipación entre nación y provincias hasta que, el 21 de marzo de 1973,
se sancionó la ley 20.221, que en teoría buscaba reducir la dependencia de las provincias de la discrecionalidad de los fondos que recibían del gobierno federal. Sin embargo, nada fue así. La 2221 lo cambió todo, pero para mal. Porque al comenzar a utilizarse ponderadores para distribuir el dinero a las provincias, rompió con lo poco que quedaba del principio de correspondencia fiscal. Las provincias menos desarrolladas recibían más dinero que las más desarrolladas. ¿Para qué? En teoría se desarrollen. Las provincias se quedaban con el 48,5% de la masa coparticipable que recaudaba la nación y se distribuía de la siguiente manera: 1,8% a la Municipalidad de Buenos Aires, 0,2% a Tierra del Fuego, que a la postre, a partir de la reforma 94, terminaría siendo provincia, 60% según la cantidad de habitantes, 25% según la brecha de desarrollo y un 10% según la dispersión demográfica. Y el 3% restante iba a un fondo de desarrollo regional. El restante 1,5% para completar el 100% de la masa coparticipable quedaba para la nación. En 1988, con la ley 23.548, se vuelve a modificar el régimen. Las provincias pasaron a quedarse ya no con el 48,5% de la masa coparticipable que recaudaba la nación, sino con el 57,7%, 9,2% más que con la ley 20.221, quedándole a la nación el restante 42,3%, obviamente 9,2% menos que con la ley 20.221. Además, se abandonó el sistema de ponderadores de la ley anterior, para que la distribución secundaria, que pasó a hacerse según el promedio de los aportes del Tesoro Nacional, recibidos por cada provincia en los años en que no hubo coparticipación. Recordemos que el anterior régimen, el de la 2221, había vencido en 1984, por lo que hubo 4 años de vacío legislativo en donde la coparticipación fue absolutamente discrecional por parte del gobierno nacional. Es decir, un experimento supuestamente transitorio que nació hace 131 años, en 1890, con motivo de una crisis exógena, con el tiempo se perpetuó, se cristalizó con las leyes democráticas 20.221, 23.548 y terminó constitucionalizada, entre comillas, con la reforma del 94, los permanentes parches transitorios argentinos. Punto 3. Algo crítico para nosotros, particularmente los economistas tan preocupados con la decadencia argentina, los efectos de la coparticipación. Creo yo que el componente redistributivo de la coparticipación fue el principio del fin. Fue un veneno que destruyó tanto a provincias ricas como a provincias pobres. A las primeras no les alcanzó el dinero para solventar sus gastos, cuya respuesta fue crear nuevos impuestos y tasas locales por doquier, y las pobres, que disponían de recursos coparticipados por su pobreza, generaron un estado elefantiásico que también pulverizó la actividad privada. La coparticipación socava los cimientos del sistema democrático y republicano, porque cambia radicalmente los incentivos. Veamos algunos ejemplos. Para mí un caso paradigmático es La Rioja. Una provincia que recibe 196 pesos por cada 100 que aporta, o sea, recibe casi el doble de lo que aporta la masa. Es decir, como decía recién, casi duplica los ingresos a su producción y sin embargo, a principios de este año entró en default, ahora empezó a emitir cuasi moneda de dudosa constitucionalidad y respaldo económico. En la provincia de La Rioja hay casi 40 empresas públicas, algunas insólitas, como criadero de chanchos, de conejos, una empresa de aceitunas y en la segunda provincia con más empleo estatal por cantidad de habitantes detrás de Formosa, y al igual que Formosa, La Rioja tiene más empleados estatales que privados. ¿Cómo se llegó a esto? Disociando absolutamente a la provincia de sus ingresos y sus gastos. La falta de correspondencia fiscal le permitió al gobierno de La Rioja emprender fastuosas aventuras empresariales que hoy tienen a la provincia quebrada. Todo esto se hizo con fondos
que terminó aportando el ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, Santa Fe o Mendoza, por poner solo algunos ejemplos. Los ciudadanos argentinos viven donde vivan, no tienen manera de escapar a la orgía de gastos que ocurre en La Rioja por el sistema de coparticipación. Así, las provincias dependen más de los recursos que elegir a la nación que de los recursos propios. Se crea un poderoso incentivo para que los gobernadores inviertan más tiempo e ingenio en Buenos Aires, haciendo lobby para conseguir algún dinero o beneficio, que en pensar cómo hacer crecer y desarrollar a su provincia y recaudar así más. Por otra parte, la complejidad y opacidad de este tipo de sistemas impositivos confunde al ciudadano, creando lo que se llama ilusión fiscal. No percibe con claridad el costo, el precio del bien público, seguridad, defensa, justicia, diplomacia, educación y salud básicas, y cree que no tiene costo para la sociedad, por lo cual quieren más Estado presente porque no implica en principio ningún costo. Jean-Baptiste Colbert, uno de los principales ministros del rey de Francia, Luis XIV, y controlador general de finanzas desde 1665 a 1683, decía: el arte de los impuestos consiste en desplumar el ganso de forma que se obtenga la mayor cantidad de plumas con la menor cantidad de graznidos posibles. Sistemas como el argentino, que es básicamente un montón de impuestos y tasas nacionales y provinciales, confunden al ciudadano, impidiéndole percibir con claridad el costo de los bienes públicos provinciales y nacionales. El Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, James Buchanan, explicaba la cuestión con claridad meridiana, creo yo. En la medida que la presión tributaria total sobre un individuo pueda fragmentarse de forma que enfrente numerosas cargas pequeñas en lugar de unas pocas grandes, puede crearse efectos de ilusión. El economista Wallace Oates también decía que, según esta hipótesis, mientras más complicado sea el sistema tributario, más difícil es para el contribuyente determinar el precio impositivo del bien público, seguridad, justicia, educación, y más probable resulta que subestime la carga tributaria asociada al programa público. Todo lo demás constante, a mayor complejidad del sistema tributario, mayor es el gasto público. En Argentina se logró construir con el paso del tiempo una ilusión fiscal a través de instrumentos como la coparticipación, donde el ciudadano común no asocia el pago de sus impuestos con gastos. Así es como vemos que en provincias pobres los gobiernos locales gastan fortunas en hacer estadios de fútbol provinciales, y los gobernadores que los hacen son aplaudidos y hasta reelegidos por los ciudadanos de gente pagan en las provincias pobres pocos impuestos provinciales. Los que están en condiciones de pagar son amigotes del gobernador. Entonces creen que el estadio de fútbol costó poco dinero, o que el gobernador es un genio administrando la provincia, tanto que le sobra plata para hacer ese estadio. Otro gran problema de la coparticipación es la cartelización que provoca en los gobiernos provinciales. ¿Por qué razón, a pesar de la cesión de potestades tributarias que demanda y de la dependencia financiera y política que originan, los gobernadores son reacios al abandono del sistema de coparticipación? La respuesta es muy simple. La corporación política, la casta, compuesta fundamentalmente por gobernadores, tiene incentivos claros para cartelizarse y suprimir la competencia impositiva. Un cártel es un acuerdo entre los oferentes de un mercado para no competir. Dicho sea paso, está prohibido por la Ley de Defensa de la Competencia el cártel. El propósito del cártel es aumentar la recaudación y el gasto público y así maximizar el poder de los gobernadores. La nación es la encargada de recaudar, repartir y hacer que se cumplan las reglas internas del cártel. Las provincias ricas, de grandes bases imponibles, reciben alta coparticipación, y las provincias pobres, que tienen pequeñas bases imponibles y deberían recibir baja coparticipación, se les refuerza con criterios redistributivos. A las provincias petroleras se les reconocen las regalías. A las provincias poco importantes se les conceden refuerzos especiales para evitar que rompan ese cártel.
Tenemos de esta manera una sugestiva teoría del régimen de coparticipación, que nos muestra de manera muy convincente los incentivos que tienen los gobernadores para mantener este sistema y algunas anomalías en la redistribución de fondos, y ofrece una interpretación realista del acuerdo político detrás del fondo común. Además, modifica el carácter mismo del federalismo. El federalismo está en relación con la división del poder. Es fragmentar el poder político y, por lo tanto, el poder impositivo también. Pero la coparticipación hace todo lo contrario, ya que al concentrar el poder impositivo, concentra el poder político. Al uniformar las bases imponibles provinciales, elimina la competencia entre provincias, tendiendo a que el sistema ponga todos los esfuerzos en maximizar la recaudación en vez de complacer el interés de los ciudadanos. Toda vez que la movilidad interprovincial de estos queda reducida a cero, porque la base imponible está unificada y los ciudadanos no pueden escapar de la depredación fiscal. Punto número 4. La coparticipación en la Constitución del año 94. Son 3 las disposiciones principales: el inciso 2 y 3 del artículo 75 y la cláusula transitoria sexta. Rápidamente, el artículo 75, inciso 2, dice que es facultad del Congreso Federal imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias e imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, la seguridad y el bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, el inciso 2, artículo 75, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignaciones específicas, siempre serán coparticipables. Una ley convenio, coparticipación, sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias, incluirá regímenes de coparticipación de esas contribuciones, garantizando la autonomía en la remisión de los fondos. La distribución entre la nación y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se efectuará en relación directa a competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. Será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. No podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias. No habrá transferencias de competencias, sigue el artículo 75, inciso 2, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiera y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso. Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido antes, según lo determine la ley de coparticipación, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Punto 2. De los 3 vinculados a la coparticipación dentro de la Constitución del 94, que estamos celebrando 30 años en estos días. Otra norma que no se tiene muy en cuenta al hablar de coparticipación es el inciso 3 del artículo 75, que dice que es atribución del Congreso Federal establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipados por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso Federal. Por medio de este inciso, parecería ser que el Congreso tiene la facultad de modificar el régimen de coparticipación por un tiempo determinado, sin necesidad que dicha modificación sea ratificada por las provincias. Al no prohibir la prórroga de dicha modificación, podría darse el caso de que esa modificación se convierta de hecho en permanente vía sucesivas prórrogas de la ley que así lo disponga.
mecanismo que se ha usado en muchas ocasiones con los impuestos directos, por ejemplo. Tercero y último, vinculado con la coparticipación dentro de la Constitución del año 94. La cláusula transitoria sexta, que expresa un régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año 1996. Recordemos que estamos hablando de la ley fue promulgada, la ley de la Constitución fue promulgada, si no recuerdo mal, en enero del año 95. Y ahí mismo ya se decía que antes de la finalización del año 96, o sea, prácticamente a los 2 años como máximo, debería haber una ley de coparticipación. Distribución de competencias, servicios, no podrá modificarse sin la aprobación de las provincias interesadas, etc. Y acá va mi punto. Según mi análisis, esta cláusula transitoria sexta perdió vigencia el 1 de enero de 1997, pues se trata de una cláusula transitoria, para mí con fecha de vencimiento. Sostener que la cláusula se encuentra aún en vigencia sería convertir una cláusula transitoria en una cláusula permanente, algo que a todas luces el constituyente para mí, o para nosotros, no quiso poner en 1994, y en 1995 se ha derogado automáticamente, pero lo pongo a la opinión de ustedes que son abogados de primer nivel, pero mi interpretación, junto con el doctor Pablo Torres Ortega Silvestre. Y ahora sí, digo que en este análisis político-legal de la normativa constitucional, en criollo yo veo que podemos decir que para mí es un verdadero engendro que no dice nada, el artículo 75, inciso 2, y deja abierto el tema para cualquier interpretación, porque cuando decimos transferencia de competencias con su recurso, pero al mismo tiempo hablamos de que garantice igualdad, prosperidad, la verdad son todas opiniones de buenos deseos, pero nada concreto desde el punto de vista operativo. Penúltimo punto, y ya voy cerrando, ¿dónde estamos hoy? Han pasado 30 años desde la reforma del año 94 y todo lo que respecta al régimen de coparticipación no ha sido sancionado. Esto se debe a que los amplios consensos que fija la Constitución en la materia hace casi imposible su sanción. Requiere mayoría absoluta de ambas cámaras en el Congreso y ratificación de cada una de las 24 provincias. Entiendo que por la cantidad y vaguedad de los términos utilizados en el artículo 75, inciso 2, es difícil. En términos ideológicos, los fines de los cuales habla el artículo 75, inciso 2, podrían alcanzarse con diferentes formas de coparticipación, con lo cual, para mí, el artículo 75, inciso 2, pueden resultar palabras muy bonitas, pero carentes de todo sentido práctico y operativo a la hora de decidir. Nada menos que el dinero, ¿no? La vice es la más sensible de todos nosotros. Mi opinión personal es que como primera medida debe tenerse en cuenta que gastos e ingresos son dos caras de una misma moneda. De ahí que la diferenciación entre qué es competencia nacional, qué es competencia provincial y qué es competencia municipal debe ser el punto de partida para realizar cualquier reforma al régimen de coparticipación, porque al trazar ese límite de forma precisa ya vamos a saber casi de manera automática quién debe recaudar, qué recaudar y por qué lo debe hacer. Hoy es común ver competencias superpuestas y organismos de distintos niveles ocupándose de lo mismo. Por ejemplo, hay organismos nacionales ocupándose de la violencia contra la mujer, pero también hay organismos provinciales y también hay direcciones municipales. Con la cultura pasa algo similar y con la niñez y con la juventud también. El resultado de todo esto es que el contribuyente paga hasta 3 veces por el mismo servicio bien público, que encima termina siendo ineficiente por falta de coordinación entre los niveles y el ciudadano se marea por no saber a ciencia cierta a dónde recurrir. Aparte, si uno explora los informes de gestión de los organismos nacionales, se ve con claridad que su mayor incidencia de actuación se encuentra concentrada en el AMBA. Tal vez sería más conveniente que se evalúe si la cercanía de los gobiernos provinciales o municipales no son más eficientes a la hora de abordar alguna competencia de recaudación que hoy tiene o se arroga indebidamente la nación.
Así como delimitar y separar las competencias es clave a la hora de diseñar un sistema impositivo, también lo es delimitar y separar quién recauda y qué impuestos recauda cada gobierno, ya que esto va a redundar en mayor eficiencia del gasto y menos conflicto entre nación y los gobiernos provinciales por los recursos. La Constitución no nos impone la carga de recaudar a la nación o las provincias, con lo cual la coparticipación puede hacer de arriba hacia abajo como hoy, o de abajo hacia arriba, como en algunos países. Por ejemplo, en la Alemania ocurre eso. De hecho, en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires parecería tener un esquema posible de coparticipación de abajo hacia arriba, porque en el inciso 7 del artículo 191, la Constitución de la provincia dice recaudar, distribuir y doblar en la tesorería del Estado las contribuciones que la legislatura imponga al distrito para las necesidades generales, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo nombre funcionarios especiales para este objeto. En la Constitución Nacional, en el artículo 128, dice: los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación, con la cual una ley nacional puede, a mi juicio, crear un impuesto e imponer la carga de la recaudación a los gobiernos provinciales. Este sería un mecanismo a explorar y que invertiría el proceso de recaudación impositiva actual. Hay experiencias, como decía antes, de coparticipación inversa, como el de Alemania. También la coparticipación se podría reducir a su mínima expresión, y de mi punto de vista es lo deseable, reduciendo los impuestos nacionales sin asignación específica. Y luego en la coparticipación primaria hacer que el grueso se lo quede la nación y el remanente se reparte en las provincias. Por ejemplo, del IVA puede coparticiparse solo el 10%, por poner un número. Yo creo que debemos invertir la pirámide fiscal. Quienes más deben recaudar deben ser los municipios, luego las provincias y por último la nación. Y cada uno debe recaudar lo que gasta. De esta manera, el sistema impositivo se lo fracciona al máximo y se lo clarifica, y también al gasto público, porque se termina con la ilusión fiscal y se promueve la competencia fiscal. Así se hace más eficiente al hoy desbordado gasto público, porque estará enfocado en satisfacer las demandas de los ciudadanos y no las ambiciones de la política. De lo contrario, el municipio y la provincia sufrirán el éxodo de los ciudadanos hacia municipios o provincias más amigables impositivamente. Sexto y cierre. Algunos esbozos de una propuesta, no solo de coparticipación, sino un régimen impositivo en general más amigable con los ciudadanos. Nosotros creemos que hay que reorganizar la coparticipación. Mi idea personal, quiero hacerme cargo de esto, es que directamente hay que eliminarla. Pero sé perfectamente que está en la Constitución y que eso es imposible de hacer, pero por lo menos tiene que quedar reducida a la mínima expresión. Y para eso se debe comenzar por delimitar muy bien las competencias nacionales, provinciales y municipales. O sea, gasto público nacional, gasto público provincial y gasto público municipal. En cuanto a las competencias nacionales, ya dijimos que están fijadas en el preámbulo. Luego se detallan más en el actual artículo 75 de la Constitución. Las competencias provinciales están determinadas en forma residual en el artículo 121 de la Constitución Nacional. Por ello, como dice la Corte Suprema de la Nación, en varios fallos, todo análisis de las atribuciones federales invocadas debe partir del canónico principio de interpretación, según el cual la determinación de qué poderes se han conferido a la nación y sobre todo del carácter en que lo han sido debe siempre ceñirse a la lectura más estricta. Tal mandato interpretativo emana de la premisa que ensayó Alberdi y se recita en la jurisprudencia históricamente. Esto es, que los poderes de las provincias son originarios e indefinidos, en tanto que los correspondientes a la nación son delegados y definidos, artículos 75 y 121 de la Constitución. Juan Bautista Alberdi, Derecho Público Provincial Argentino, en la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1928, en la página 146, y lo que cité antes. Luego, cada provincia debe delimitar sus competencias
y los municipios así quedan bien claras las competencias y no hay superposición de tareas y gastos. La consigna que acabo de sugerir, y yo creo que es congruente brindar coherencia histórica legal con nuestras bases y proyectos de país, pero también con la ciencia y la historia económica que nos conmina a decir: basta de populismo, basta de demagogia fiscal, basta de coparticipación federal de impuestos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la disertación y haber aceptado participar de este evento. Mi pregunta es, creo que estamos todos contestes en que el sistema está perimido y que, como decía Manuel al principio, por lo menos habría que cambiar todos los criterios de la ley vigente hoy o del sistema con participación existente a la fecha. Conforme las pautas que has expresado, criterios a modificar o cómo cambiarías, ¿qué factibilidad le ves que en el corto tiempo, digamos, durante este periodo de gobierno, podamos tener un nuevo régimen de coparticipación? Mira, después de haber participado con mucho detalle en la discusión de la ley bases ustedes recuerdan que la ley bases y el paquete fiscal tuvieron dos procesos, ¿no? Uno en el verano, que terminó yendo los dos proyectos de la comisión, y un segundo proceso que fue ahora, ya más cercano al otoño, donde tanto la ley bases como el paquete fiscal fueron aprobados en general y en particular en diputados. La gran diferencia entre el primer proceso fracasado, yo diría, y el segundo, que fue exitoso en términos de que la ley salió de diputados, es que se discutió artículo por artículo, 348 artículos sumaron bases y paquete fiscal. Se discutió con todos los bloques, el PRO, realizó una tarea extraordinaria, muy agradecido al PRO, estamos en la libertad, radicales, hacemos coalición federal, innovación federal, la coalición cívica, se trabajaron muy bien. El kirchnerismo y la izquierda, como buscan un país miserable, son papelería de reciclaje para discutir cosas que le hacen bien a la gente, ¿no? Pero el resto de los bloques fueron muy constructivos. Ahora, hubo que discutir artículo por artículo, y no se continuaba discutiendo el nuevo artículo si no estaban los votos del artículo anterior. Cuando estamos hablando de un bloque oficialista en minoría y leyes que tocan tantos intereses, es inevitable la discusión artículo por artículo antes de ir a dictaminar y mucho antes de ir al recinto. Por lo tanto, yo te diría, la metodología para discutirlo con participación, no tengo la menor duda que juntar Senado y diputados y discutir ahí, y eso creo que llevaría mucho tiempo. Me parece que hace falta más tiempo que el gobierno del presidente Milei, que este es el camino y que las cosas que se hacen en Argentina hoy son las cosas que hace el mundo que prospera. Me parece que hace falta convencer mucho más a la política que el camino es este como para tener una ley de coparticipación de nosotros. No lo veo cercano a eso, por más que esté en los 10 puntos que el presidente planteó para el 25 de mayo. Lo que sí me parece muy lamentable, que gobernadores de provincias como Buenos Aires, que por cada 100 pesos que aportan, bien medidos, reciben 40, estén apoyando no participar del pacto del 25 de mayo, cosa que quieren hacer gobernadores como Infran en Formosa, como Quinquela en La Rioja, como el gobernador de Tierra del Fuego, que reciben 3 veces más de lo que aportan. O sea, Kicillof está en contra de los bonaerenses, a favor de la más rancia casta política, no queriendo firmar nada con participación. Cuando un gobernador que se priese de tal debería estar defendiendo los intereses de los bonaerenses y no los intereses de gobernantes nefastos como el gobernante Guillermo Infran en Formosa, que han transformado a su provincia en un feudo corrupto, mafioso y delincuente. Me parece que falta mucha evangelización y mucha discusión y que todavía el gobierno del presidente Milei siga mostrando éxito. Yo creo que está mostrando un éxito, lo vamos a ver con la baja en inflación, vamos a ver inflación indígena. Pero no lo veo muy rápido.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste sobre la vigencia de la cláusula transitoria sexta, que es una cláusula por esencia destinada a regir hasta el año 1996 y paradójicamente convirtió un régimen que también era transitorio, porque así está definido en su artículo primero del régimen vigente de coparticipación federal, lo convirtió en permanente, ¿no? Yo sí pienso y concuerdo que esto expiró y que ahora ya el Congreso y la política no está atada por estas normas, y el Congreso podría tratar un nuevo régimen de coparticipación federal. La cuestión es, ¿las provincias tienen realmente poder de veto? ¿Es necesario el consentimiento de cada una de las provincias? ¿O se podría dictar un régimen en el cual, bueno, las que adhieran entrarán y las que no adhieran quedarán fuera del sistema? No sé cómo lo ves vos, José Luis. Yo dentro de mis límites, soy ignorante en materia de derecho, ustedes me pueden dar clases sobre esto, me ha apoyado el Pablo, nosotros creemos que sí, que se podría, ¿no? Que se podría. Ahora, legalmente se podría. Claro, no habla de la totalidad. Yo creo que se podría. Yo soy de Pergamino, provincia de Buenos Aires, y estos días almorcé con el intendente y le preguntaba a Javier Martínez, que conozco de los chicos, y le preguntaba, ¿vos podrías cobrar el inmobiliario rural, por ejemplo? Imagínense Pergamino, zona Neuco, cobrando el inmobiliario rural sería rural. Me voy a andar mangándole plata que si lo hace la provincia de Buenos Aires, estaría llenando el intendente Pergamino. Obviamente habría que transferir potestades tributarias, por supuesto, ¿no? Pero la provincia no podría prestar esa facilidad. Me dijo que sí, tranquilamente, como él puede cobrar la tasa redial, podría cobrar el inmobiliario rural. Uno tendría que empezar a pensar en esas cosas. En lugar de que exista un ingreso bruto, que exista un impuesto a la venta final, un impuesto en cascada. Me parece que hay que empezar a abrir la cabeza. Bueno, creo que ha sido muy interesante, te agradecemos mucho la presencia y les aviso, bueno, en el último panel vamos a tener un constituyente del 94 que va a dar su respuesta al tema también. Otro día podemos hacer un debate también, creo que va a ser el tiempo, pero estaría bueno. Antonio Hernández. Bueno, muchísimas gracias. Lo dejo en buena mano. Gracias.